hemos logrado contactar a la doctora y agradecerle a la doctora Miriam Joana Canet. Ella es infectóloga de la Hermana República de Guatemala. A manera de presentación, ella es médico y cirujano, médico internista e infectóloga de adultos, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un diplomado en medicina tropical en Brasil, en el Instituto Fiocruz y Universidad de Londres. Actualmente es jefe asociado al Servicio de Infectología del Hospital Nacional Roosevelt de Guatemala y es docente universitario en la Universidad Francisco Marroquín. También es la coordinadora de investigación de la Universidad de San Carlos. Es un privilegio, doctora, tenerla aquí. El público es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por recibirme en su país, y me alegra muchísimo ver gente joven que está empezando con muchas ganas de aprender. Y yo creo que hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es infección del tracto urinario, y vamos a hacer un poco como el abordaje diagnóstico y terapéutico en la época de la resistencia bacteriana. Perdón. Ya le voy a responder a la pregunta que hizo más adelante. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de justificación, cuáles son los síndromes clínicos que ustedes van a ver, el abordaje diagnóstico, terapéutico, el problema de la resistencia bacteriana, qué otras alternativas no antibióticos tenemos y de las guías hacia la práctica clínica. Y ustedes lo primero que se deben de preguntar es, ¿a cuenta de qué yo me tengo que venir a sentar una hora a escuchar a la doctora hablar de infección urinaria, ¿verdad? Lo primero es que tiene una alta prevalencia, ¿sí? Las infecciones urinarias son la primera consulta, valga la redundancia, a nivel ambulatorio y una de las primeras causas a nivel hospitalario. La otra cuestión importante es que fíjense ustedes que 50% de las mujeres van a experimentar signos y síntomas de infección urinaria alguna vez en su vida. Y si yo les pido que levanten la mano aquí las mujeres que han tenido infección urinaria, por lo menos la mitad me la va a levantar y la otra mitad está a 5 minutos de levantarla, ¿verdad? Porque la verdad es que la prevalencia es muy alta. Y el problema de esto es que de las mujeres que tienen infección urinaria, 1 de cada 3 va a volver a tener un episodio de infección urinaria recurrente. Entonces, esto genera una gran enfermedad. Por si fuera poco, es la infección más común causada por microorganismos SBL. Y cuando uno habla de microorganismos SBL, habla de productores de beta-lactamasa de espectro extendido y que de hoy en adelante ahorita los vamos a entender como los mala gente o los resistentes. Son esas E. coli que ustedes ven que son resistentes a todo excepto a carbapenémicos. Ese es el fenotipo frecuente de una SBL. Y entonces, siendo E. coli la más importante, la pregunta es ¿por qué tenemos tanta resistencia a E. coli en infección urinaria? Y lo primero que yo me pregunto es, ¿será que estamos sobrediagnosticando infecciones urinarias? ¿Será que todo aquello que arde lo estamos poniendo como infección urinaria, verdad? Y por lo tanto estamos prescribiendo de forma no controlada antibióticos, ¿sí? Aquel paciente que llega a nuestra clínica, es que tengo un poquito de dolor suprapúbico, es que tengo no sé qué, infección urinaria. Y fíjense ustedes que en las series más grandes, solamente el 26%, de las mujeres que consultan por una sospecha clínica de infección urinaria verdaderamente la tienen. Quiere decir que 1 de cada 4 que ustedes ven sí son, las otras no. Entonces, ¿quién va a tener más riesgo de desarrollar infección urinaria? Indudablemente el paciente que tiene infecciones urinarias a repetición. Aquella que ya le dio una vez tiene más probabilidades de que le dé. Y por supuesto que el inicio de vida sexual activa o el reinicio de vida sexual, ¿verdad? Hay pacientes que tienen periodos de no hacer nada y de repente empiezan otra vez y ese es un factor de riesgo para desarrollar. La edad
el embarazo y las infecciones por clamidia, que vamos a ver por qué son tan importantes en el abordaje diferencial de infección urinaria. Y cuando ustedes hablan de síndromes clínicos, vamos a tener prácticamente tres. Uno es bacteriuria asintomática, el otro es cistitis aguda y el otro es pielonefritis aguda. Y uno puede ser complicado o no. Y cuando hablamos de bacteriuria asintomática, es fácil, ustedes, lo dice el título. Bacteriuria asintomática significa que tengo bacterias en la orina, y eso lo voy a documentar con un cultivo, y asintomático significa que no tengo síntomas ni signos de infección, ¿sí? Es decir, no me duele, no me arde, no me pica, no nada. Y fíjense ustedes que la prevalencia de bacteriuria asintomática es en general del 5%. Quiere decir que si yo aquí agarro a todas las mujeres y les mando a hacer urocultivo, 5% van a tener un cultivo de orina positivo, independientemente de que tengan síntomas o no. ¿Y qué pasa? Esa prevalencia aumenta con la edad. Fíjense ustedes que si en vez de agarrar a solo mujeres jóvenes, yo agarro a señoras de 50 años, resulta que el 20% va a tener un cultivo de orina positivo. Si además de eso, yo a esas mujeres de 50 años les sumo que son diabéticas, que son renales o que tienen algún problema, me va a aumentar 27% más los 20, son como 40% de las mujeres que van a tener un cultivo de orina positivo. Y acá, y fíjense ustedes que el que usa sonda de forma crónica, sea porque tuvo paraplegia, porque tiene hipertrofia, porque lo que quieran, tiene el riesgo del 100% de tener bacteriuria en la orina. ¿Eso qué significa? Que en el momento que ustedes le hagan un cultivo al paciente que tiene sonda Foley crónico, tienen 100% de posibilidades de encontrarle un germen, ¿sí? Porque ese es el porcentaje. Acá, doctora, no se justifica el uso de antibióticos profilácticos ni para la colocación de la sonda, no se justifica el antibiótico porque tiene un cultivo positivo, ¿verdad?, en el paciente que tiene sondaje crónico, y solamente si el paciente está asintomático, como bien le decía el doctor anteriormente, se justifica el tratamiento. La otra cosa importante, ustedes, es que no se justifica buscarlo, ¿verdad? Porque si usted le hace un cultivo de orina, aquel que tiene sonda Foley de forma crónica, es que lo va a encontrar positivo, ¿verdad? Y yo siempre les digo, el que busca encuentra, y además le dan ganas de tratar. Entonces, fíjense ustedes que les voy a poner este caso. Resulta que María es una joven de 35 años que llegó a sus consultas o a su clínica porque se hizo un chequeo médico y tuvo la ilusión profunda de hacerse un cultivo de orina. Ahí se le aisló una E. coli, y fíjense ustedes que la E. coli que tiene es re buena gente, se muere con nitrofurantoína, con ampicilina, con cipro, con ceftriax, con lo que quiera. ¿Qué tratamiento le van a dejar a esta paciente? ¿Quién se anima? ¿Perdón? ¿Quién dice nitrofurantoína que levante la mano? Todos. ¿Quién dice cipro? ¿Quién dice fosfo? ¿Quién dice ceftriax? Bueno, nitrofurantoína. La verdad, ustedes, es que ninguno. La paciente tiene una bacteriuria asintomática. Tal vez la primera pregunta que ustedes me debieron de hacer es: mira, doctora, ¿y esa paciente tiene síntomas? Y no tiene, ¿verdad? Eso es lo primero que ustedes tienen que interrogar. Mire, usted le duele, le arde, algo que haga que ustedes ameriten tratar a este paciente. Entonces, no se trata. La otra cosa es que, ¿qué pasa si en el germen, si en ese mismo caso el germen no hubiera sido una E. coli tan buena gente, sino hubiera sido una de las bravas, ¿verdad? Una E. coli productora de beta-lactamasa, y ustedes tienen el antibiograma y dice resistente, 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 resistente. ¿Qué hacemos con esa paciente? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al infectólogo? ¿Le damos al urólogo? ¿Qué hacemos? Nada, ¿verdad? Ustedes, el perfil de resistencia de una bacteria no es indicación de prescribir antibióticos. Y yo se los resalto porque muchas veces si vemos una E. coli buena gente, pues no nos espanta.
pero si vemos aquel herrerío en el coso, la queremos fulminar a como dé lugar. Entonces, tal vez lo más importante acá es que si ustedes tienen un cultivo de orina positivo sin síntomas, esa paciente no debe de ser tratada. Y aquí nos lo vuelven a recordar. Y como no lo vamos a tratar, tampoco lo vamos a buscar. ¿Por qué? El tamizaje, fíjense ustedes que en quienes sí lo vamos a buscar y tratar son en pacientes embarazadas. Ahí sí. Y ya vamos a ver por qué. Y en todo paciente que va a ser llevado a procedimiento urológico. Estos pacientes, aunque no tengan síntomas, los tenemos que tratar por la complicación que pueden tener. Pero de lo contrario, fíjense ustedes que dice la abuelita, la diabética, la trasplantada, el que tiene sonda, nada. El que va a ser llevado a reemplazo de cadera, nada, ¿verdad? Solo embarazadas y procedimientos urológicos. Y fíjense ustedes que somos tan renecios que el 2017 evaluaron 2.142 artículos y la conclusión fue que 45% de 4.000 casos que no requerían antibiótico lo recibieron. Yo ya les dije que solo 1 de cada 4 tiene infección urinaria. Aquí nos están diciendo que la mitad de los que no tienen que recibir antibióticos lo están recibiendo por una indicación de bacteriuria sintomática. Y se los damos más a quienes tienen un gram negativo, ¿verdad? A mujeres o a quienes tienen nitritos positivos en las orinas. Y pues sí, intervenir y educar reduce el uso de antibióticos. Entonces, claro, yo esperaría que hoy, después de que yo les di la plática, mañana todos lleguen reentusiastas y digan, no señora, no le voy a dar antibióticos. Pero eso se les va a olvidar en una semana, ¿sí? Y después van a estar, y no se le va a morir, doctor, se lo puedo garantizar. Entonces, fíjense ustedes que como nosotros somos como muy teóricos, me dijimos, bueno, como usted, no, es que se me va a morir si no le dejo antibiótico. La respuesta está aquí otra vez. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Y tiene razón. Fíjense ustedes que los beneficios y los daños que producimos en esto. Otra vez, 3.000 artículos incluidos, 7.000 pacientes. No existe evidencia de tratar pacientes sin riesgo, diabéticos, posmenopáusicos, viejitos, trasplantados, reemplazo total de cadera, que tienen bacteriuria sintomática. No existe. El tratamiento de embarazadas sí, el tratamiento de bacteriuria disminuye el riesgo de infección urinaria sintomática, el bajo peso al nacer y partos pretérminos y el beneficio demostrado en cirugías urológicas. Y lo más interesante es que este metaanálisis que salió en diciembre del año pasado fue el primero en decirnos que no solo nos sirve, sino que el tratamiento de la bacteriuria incrementa el riesgo de infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Entonces ustedes, la evidencia es muy contundente, ¿verdad? No debemos de tratar bacteriuria sintomática. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿debemos de tratar bacteriuria sintomática? Y la respuesta es no, no y no, a menos que el paciente sea embarazado o va a ser llevado a un procedimiento urológico. Eso es lo único que ustedes se les tiene que quedar. Y siempre se va a tratar en base al cultivo, porque ya lo tienen, ¿verdad? Aquí no se vale tratar empíricamente. Entonces, la bacteriuria sintomática es posiblemente el grupo de infecciones urinarias donde más mal uso de antimicrobianos hacemos, ¿verdad? La cistitis aguda, pues es el que ustedes ya conocen, ¿verdad? Afecta la pared vesical, tiene disuria, frecuencia, urgencia y dolor suprapúbico. Y la pielonefritis es todo eso, más fiebre, dolor en flanco y bacteriuria significativa, y puede o no estar relacionada con sepsis. Y cuando hablamos de infección recurrente, hablamos de que al menos se presentan 3 episodios en un año o 2 en 6 meses, y aquí tendríamos que definir si es recaída o es reinfección.
Y fíjense ustedes que a mí me encanta porque dice, miren, la infección urinaria, fácil, síntomas y signos, ¿verdad? Le duele, le arde, infección urinaria. Primero ya les dije que 26% de los que consultan sí son, o sea que significa que 76% no. Pero cuando ustedes lo ven en números, disuria y poliaquiuria, 50% de probabilidades de tener infección urinaria. O sea, los síntomas tampoco es que le digan a uno, ay, sí, el 100%. La otra cosa es disuria, poliaquiuria, sin flujo o prurito vulvar, la probabilidad de infección urinaria es del 90%. Y con síntomas vaginales disminuye al 20%. ¿Y qué quiere decir eso en la práctica clínica? Toda paciente que les llegue con dolor en la micción, ustedes deben de interrogarle síntomas vaginales. ¿Por qué? Porque si esta paciente tiene una cándida vaginal, va a tener flujo blanquecino, va a tener picazón importante en el área de la vagina, se va a rascar, va a tener laceraciones y claro que cuando orine le va a arder. Y eso no tiene nada que ver con infección urinaria, tiene que ver con que tiene una candidiasis vaginal, ¿sí? O una paciente que tiene una vaginosis bacteriana, que tiene dolor al tener relaciones sexuales, que tiene flujo, que tiene dispareunia, etcétera, también va a tener ardor en la micción y no tiene nada que ver con la orina, tiene que ver con el problema de infección vaginal. Les decía que quien ya tuvo tiene más posibilidades de tener, hasta 92%. Y la otra cuestión interesante que sale de este estudio es que si la propia paciente dice que tiene cistitis, la probabilidad de infección es alta. ¿Y eso por qué? Porque quien ya tuvo cistitis, ustedes saben, ¿verdad? Ya vi unas caritas así como, sí es cierto, ¿verdad? Duele cuando uno va a hacer pipí, ¿verdad? Entonces es un predictor muy importante. Pero nosotros, como todos nos gusta con evidencia, digamos, bueno, miremos los síntomas y los signos. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de valor predictivo positivo y especificidad de los síntomas, ni el dolor abdominal bajo, ni la disuria, ni la hematuria, ni la fiebre tienen valores arriba del 90%. Lo que quiere decir que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ojo, porque los síntomas no nos están ayudando mucho, ¿verdad? Entonces uno dice, va, ¿saben qué? Sumemos, ¿verdad? Aquel que tiene síntomas más el que tiene examen de orina positivo. Y fíjense ustedes que aquí nos hablan de dos cosas, la leucocita esterasa y los nitritos. Y la enorme ventaja que tienen estos gérmenes o estas cuestiones es que tienen una especificidad del 90%. Cuando uno habla de especificidad, ¿de qué habla? Cuando ustedes están haciendo una prueba de HIV, por ejemplo, en bancos de sangre, ustedes quieren que la prueba les capte todo aquel que puede ser positivo. Eso se llama sensibilidad de la prueba, que nadie se les vaya a escapar, ¿sí? Ninguno solo. Y la especificidad habla de que el que no tiene no es, ¿sí? Entonces, en resumen, quiere decir que si no tienen leucocitoesterasa y no tienen nitritos, el diagnóstico de infección urinaria es muy, muy, muy poco probable, ¿sí? Aunque tengan, sí, es que mira, doctora, fíjese que tiene leucocitos 20 por campo, tiene leucocitos campos llenos, tiene nitritos negativos, busquen otra cosa. La piuria por sí sola no es indicación de dar antibiótico. Que la orina me huele mal, que me huele más fuerte, que le cambió el color, que tiene piuria, esas no son indicaciones de dar antibiótico. Entonces, ojo con ese diagnóstico. El urocultivo es el estándar para infección urinaria y cuando tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 90%. Siempre lo tenemos que hacer en infecciones complicadas, en pacientes que fracasan al tratamiento empírico, embarazadas, litiasis renal y fíjense que todavía dice considerar en pacientes con inmunosupresión. ¿Y qué sabemos? Ya sabemos que el que tenga más de 100.000 unidades formadoras de colonia va a tener infección urinaria, pero yo les quiero resaltar acá el punto del paciente con sondeo. Lo primero es la toma de muestras del paciente que tiene sonda. Nunca se justifica tomar el urocultivo de la bolsa,
¿verdad? Uno los ve destapando la bolsita así y sacando la muestra de la sonda. Malísima técnica, ¿verdad? ¿De dónde se obtiene el cultivo de orina de un paciente con sonda? De la bifurcación, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí, le hacen asepsia y antisepsia y aspiran la orina. Y la otra cosa ustedes es que le tienen que decir al laboratorio que esa muestra es de un paciente con sonda, porque el número de unidades formadoras de colonia es menor. Entonces resulta que si el laboratorio encuentra 50,000 unidades formadoras de colonia y ustedes no le dicen que el cultivo es de un paciente con sonda, lo más probable es que les reporten el cultivo de orina negativo, porque no llegamos a las 100,000 unidades que marcan el estándar, ¿sí? Pero si ustedes dicen que es con sonda, el laboratorio tiene la obligación de reportarles el número de colonias que vea, sea el número que sea, ¿sí? Entonces, podemos tener algunos falsos negativos. Entonces les decía que el diagnóstico no es tan sensible, no es tan sencillo, ¿verdad? No más del 26% de las pacientes con síntomas tiene diagnóstico verdadero de infección urinaria. Tan es así ustedes que los europeos sacaron este cuestionario de 18 preguntas con el fin de que verdaderamente le demos antibiótico a quien se lo merece. Y la verdad es que el cuestionario es muy bueno y facilito, ¿sí? No está validado en América Latina, pero está validado en Estados Unidos, Europa, y la verdad es que ha tenido un incremento en el uso. ¿Qué otra cosa es importante? No se vale hacer estudios de imagen de forma rutinaria. Infección urinaria y va el ultrasonido renal, el pélvico, todos, ¿verdad? Entonces, no se justifica hacerlos de forma rutinaria, son útiles para diferenciar pielonefritis de litiasis y cuando no haya mejoría clínica, luego de 72 horas de tratamiento adecuado, sí lo podemos hacer. Entonces, la primera pregunta que ustedes se debieran de hacer después de todo este merengue que les hablé ¿es verdaderamente necesario que yo le dé antibiótico a este paciente? Ese es el primer punto. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes que la resistencia es un problema mundial, ¿verdad? Es una amenaza que genera enfermedad, mortalidad y costos. La Organización Mundial de la Salud dijo que para el 2050 van a haber 10 millones de defunciones producidas por resistencia bacteriana, ¿sí? O sea, de verdad que tenemos problemas con esto y vamos a gastar trillones de dólares. Y entonces la resistencia aparece porque así es el modo de las bacterias o hay algunos factores que aceleran la aparición. Anoche lo hablábamos, como por ejemplo el uso de antimicrobianos. Y aquí voy a resaltar lo que usted decía, doctor. Una de las cosas más importantes es el médico en el uso inapropiado de antibióticos y el paciente. Primero, el médico porque tengo incertidumbre diagnóstica, ¿sí? Híjuela, no muy sé, mejor le dejo antibióticos, la verdad. Y yo les digo que ustedes le tienen una fe tan profunda a los antibióticos. Nadie habla mal de sus herramientas excepto nosotros los infectólogos, ¿verdad? Nosotros los infectólogos antibióticos son horribles. Pero la verdad es que tenemos incertidumbre, les tenemos fe. Creemos que quitan la fiebre, que quitan la infección, que disminuyen los glóbulos blancos. No, son una maravilla. Ahora, usted tiene razón, el paciente llega a la clínica esperando que usted le dé un antibiótico y yo se lo voy a devolver. Si ese paciente usted no le da antibiótico, este no me dio, me voy a ir con otro. Este tampoco me dio, voy a ir a la farmacia, ¿verdad? Este tampoco me dio, el chiclero seguramente tiene tetraciclina, ¿sí? Entonces es difícil. Ahora el médico también, la verdad. Es más fácil hacer una receta, copy-paste, Cipro 500 miligramos cada 12 horas, 5 días, tenga. A sentarse y decirle a la paciente, mire señora, usted tiene la bacteria ahí en la orina y ella es re feliz con usted. Conviven juntas, se llevan bien, no le pasa nada, es re normal que la tenga, ¿sí? No, es que de veras, lo que pasa es que no nos sentamos a hablar con el paciente, porque nos resulta más cómodo hacerle una receta, porque nos resulta más fácil que el paciente regrese con nosotros. Perdón, no le escuché. Claro,
tiene 30 o 35 pacientes en el día, y eso es totalmente afuera, totalmente, otra vez es comprensible. Claro, otra vez ese es el sistema de salud del país, ¿verdad? Así como usted tiene 35, nosotros tenemos 35, ¿verdad? Y 40 y 50 y 100, y aquí en la capital y en San Martín Chile Verde y en Apagneca o en el Tunco, donde quieran es igual, ¿verdad? Entonces, aquí tal vez lo importante es el compromiso que yo tengo. Porque después el problema es que usted va a tener 35 pacientes que le van a regresar con una bacteria que no va a poder tratar, y entonces la beneficiada voy a ser yo, ¿verdad? Que me los va a tener que mandar cuando ya no sepamos qué hacer. Entonces, muchas cosas tienen que ver con el médico y con el paciente. Lo cierto, ustedes, es que anoche hablábamos, una de cada tres recetas de antibióticos es correcta, las otras 2 no. Y aquí no solo hablamos de infección urinaria, hablamos de mocos, ¿verdad? Que el paciente que tiene fiebre, mocos y tos, antibiótico. Y otra vez la fe profunda que le tenemos, ¿verdad? Mira, doctora, es que una dosis de antibiótico se me quitó la gripe. Mire, ¿y se lo terminó de tomar? No, porque es que se me quitó con una, ¿verdad? Entonces le damos antibiótico al que no necesita, y además ayudamos a que no se tomen el antibiótico como debe de ser, y todo eso impacta en resistencia. En los hospitales, 40% no necesitan antibióticos. Yo les decía anoche en otra conferencia que hablábamos sobre que en América Latina nos gusta mucho utilizar cefalosporinas, quinolonas y poco betalactámico, que en realidad la tendencia es a utilizar más antibióticos, y que las quinolonas nos gustan mucho, la levofloxacina, la ciprofloxacina, etcétera. Y vean ustedes cómo es la tendencia del uso de quinolonas en Centroamérica. O sea, nos encantan, las usamos para todo, ¿verdad? Para tos, para gripe, para oído, para garganta, para diarrea, para piel, para lo que sea. Y el problema, ustedes, es que con cada antibiótico que nosotros utilizamos vamos a hacer que aparezcan los malos de la película, los productores de betalactamasa, que son los que más nos interesan ahorita por cuestiones de orina. Y vean ustedes que usar cefalosporinas de tercera y quinolonas son los que hacen que aparezcan más. Entonces, en el mundo entero, este no es un problema de El Salvador, no es un problema de Guatemala, no es un problema del Roosevelt, o no sé cómo se llama el hospital, la escuela de ustedes. No es un problema de ese lugar, es un problema del mundo. La resistencia bacteriana es un problema serio, y vean ustedes que cada vez se pinta más gris el mapa, tanto para quinolonas, que es este mapa, como para BLES. Y en América Latina tenemos una resistencia muy alta a fluorquinolonas, que va desde 30 al 60%. Y también para aminopenicilinas y cefalosporinas de tercera generación. Este es un estudio que se hizo en el Seguro Social en Guatemala, y tenemos 57 hasta 87% de resistencia a quinolonas, por lo que para nosotros las quinolonas no son una terapéutica de elección. Tenemos ya BLES 56%, y también tenemos resistencia a carbapenémicos. Entonces, surgen nuevas opciones como fosfomicina, por ejemplo, que una de las enormes ventajas que tiene este fármaco es la susceptibilidad tan alta que tenemos para las drogas. Me voy a regresar acá. Por ejemplo, nitrofurantoína es una droga que tiene una buena sensibilidad todavía, tienen 85% de posibilidades de éxito, porque la susceptibilidad a nitrofurantoína es bastante alta. Y con fosfomicina, vean ustedes todos los aislamientos que se han hecho, casi 24,000 aislamientos de E. coli, y la susceptibilidad a fosfomicina es muy alta, varía entre el 91 y el 100%. O sea, tenemos muchas posibilidades de éxito en un paciente que tiene sospecha de tener una productora de betalactamasa o una MDR. Y les decía que hay opciones terapéuticas escasas y ya no vamos a tener que dar.
Anoche hablábamos también sobre qué hacer en este grupo de patógenos y una de las más importantes es conocer el perfil de resistencia de la comunidad. Idealmente ustedes debiesen de saber qué bacterias se están aislando en su hospital y siempre sospechar que pueden tener resistencia bacteriana. ¿Y cómo hago yo para sospechar que una paciente tiene una productora de beta-lactamasa o que no me va a responder al tratamiento inicial? Lo más importante es interrogar sobre el uso de antibióticos en los 3 meses previos, ¿verdad? El uso de sondas, por ejemplo, en los últimos 3 meses y el tipo de antibióticos que tomó. Y vean ustedes que acá el usar quinolonas, SBL positivo versus negativo, 14% contra 2%, y cuando lo vemos en riesgo, resulta que utilizar quinolonas en los últimos 90 días les incrementa 16 veces más el riesgo de tener una EBLE que quien no lo ha utilizado, y los betalactámicos 5 veces más. Entonces importa qué antibiótico utilicé y hace cuánto tiempo lo utilicé. Y entonces ustedes, este algoritmo es un algoritmo que nosotros utilizamos en la práctica clínica, ¿verdad? Lo primero que tienen que recordar es que la bacteriuria asintomática no se debe de tratar. Lo segundo es la cistitis aguda, que es el cuadro de infección urinaria baja, ¿sí? Lo que ya hablamos de disuria, urgencia, frecuencia. Importante ahí descartar infección vaginal y nos vamos a ir aquí. Si yo no sospecho que ese paciente pueda tener una productora de beta-lactamasa, es decir, es su primer episodio, nunca ha tenido infección urinaria, es la primera vez que llega, la nitrofurantoína es el tratamiento de elección y la recomendación es fuerte. Ahora, tienen alternativas como por ejemplo ciprofloxacina, ¿verdad? Y si ustedes sospechan que es una BLE, ¿verdad? Es decir, este paciente va múltiples veces, ha tenido infección urinaria, le hemos dado tratamiento miles de veces y no ha mejorado, ¿verdad? Ha tenido uso previo de antibióticos, tiene sonda, tuvo procedimientos y es su infección urinaria baja, nosotros podemos utilizar fosfomicina como primera elección. Ahora, yo les voy a resaltar aquí en cistitis 2 cosas importantes. Uno son las dosis. Fíjense ustedes que aquí no dice ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas, dice 250 miligramos, ¿sí? Son dosis menores. Y la otra cosa es que no dice 7 días, ni 10, ni 14, ni 21, dice 3 o 5, ¿sí? Cuando ustedes están tratando y dosis única, por supuesto, ¿verdad? Cuando ustedes están tratando una infección urinaria baja, no se justifica dar más allá de 5 días de antibiótico, ¿sí? Nunca. Y con dosis más bajas que las dosis estándares. Si resulta que lo que tienen es una pielonefritis aguda, o sea, este paciente ya tiene una infección urinaria complicada, lo mismo, no sospecho de SBL, ya sabemos cómo sospecharlo, podemos utilizar una cefalosporina de tercera generación o podemos utilizar quinolonas y si el paciente está hospitalizado o no, podemos asociar un aminoglicósido. ¿Por qué el aminoglicósido ustedes? Porque los aminoglicósidos tienen muchísimas ventajas. Una de ellas es que se orinan en el 500%. Las concentraciones de aminoglicósidos en orina son muy altas. Y además son fármacos que pierden la resistencia muy tarde. Entonces ya son resistentes a cipro, ya son resistentes a cefalosporinas, ya son resistentes a pero los aminoglicósidos siguen funcionando. Entonces por eso es que se les da este sinergismo e incluso ustedes pueden tratar una infección urinaria si ya tienen un cultivo y solo tienen susceptibilidad a micacina, por ejemplo, con monoterapia, ¿verdad? Si está medio xereto el paciente porque está séptico, no sabemos si está así o no, piptazo es una buenísima opción a nivel hospitalario y si ya es una BLE, pues es carbapenémico el tratamiento de elección. Ahora de los carbapenems
ustedes está ERTA, Mero, IMI, Doripenem. ¿Por qué no darles Meropenem, Imipenem o Doripenem? Es porque el ERTA es, digamos, el peque de los carbapenémicos, es el que menor espectro tiene y sirve exclusivamente para enterobacterias. Meropenem, Imipenem y Doripenem tienen además espectro ampliado para pseudomonas, acineto, estenotrofomonas. Y si yo lo empiezo a utilizar para tratar E. coli, lo que voy a hacer es una presión selectiva y voy a empezar a inducir que aparezcan estos bichos, ¿sí? Por eso es que en orina, como es enterobacteria, ertapenem es el de elección. Y por supuesto que el tratamiento en base a la cultivo, si es SBL, ertapenem, y si es SBL negativo, en base a antibiogramas, 7 días de quinolonas y 10 días si lo que uso es betalactámico y transflapara vía oral. Otra vez, aquí estamos hablando de infección urinaria complicada y estamos hablando que el tiempo de tratamiento es de 7 a 10 días. No se justifica dar tratamiento 14 días, 21 días, ¿verdad? O sea, acuérdense, ahorita en efecto lo que tenemos que hacer es no dar antibióticos en primera instancia cuando es posible y cuando es necesario dosis bajas, ciclos cortos, ¿verdad? Si nuestro paciente no mejora a pesar de que ustedes tienen una E. coli que es sensible al medicamento que le están dando, sí se justifica hacer un estudio de imagen para ver que esto no es una pielonefritis enfisematosa o un absceso renal, alguna cosa, y que no sea el antibiótico lo que no esté mejorando, sino que el paciente necesite ser llevado a sala de operaciones, a drenaje o cualquier circunstancia. Profilaxis, esto es un término que se utiliza para pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, ¿verdad? Y hay varias, una es la continua, otra es la poscoital y otra es la automedicación. A nosotros la automedicación como infectólogos no nos encanta porque se trata de decirle al paciente, si usted tiene síntomas de infección urinaria, tómese esto, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa se vuelve un síntoma de infección urinaria. Poscoital, pues el nombre lo dice, ¿verdad? Hay pacientes que claramente tienen infección urinaria relacionada al hábito sexual. Y la continua, pues es aquel paciente que ya cumple los criterios que les mencioné. Los antibióticos más utilizados son nitrofurantoína, trimetoprim, cipro y fosfo. Y resaltar que la dosis es menor cuando ustedes están metiendo a un paciente a profilaxis. Y lo más importante acá es que lo van a meter a profilaxis de 3 a 6 meses, pero sobre todo lo van a meter a profilaxis con un antibiótico que tengan susceptibilidad en el cultivo, ¿verdad? Porque si es resistente a nitrofurantoína, trimetoprim o a cipro, no les va a ayudar la profilaxis antibiótica. Y el tratamiento no antibiótico, ustedes, este estudio salió el año pasado, el rol del tratamiento no antibiótico en la infección urinaria de la comunidad. Y sí, yo sí quiero resaltar que hay alguna gente que piensa que nada que ver y otras que sí. Yo sí abogo por aumentar la ingesta de líquidos, ¿verdad? Por supuesto que no van a hacer que el paciente se tome 500 litros de agua, pero al menos que se tome los que se debe de tomar en el día. Orinar cada 2 horas o menos y no aguantar las ganas de orinar. La otra es modificar las ropas interiores, ¿verdad? Parece ridículo, pero en realidad uno llega a pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes y candidiasis recurrentes y llegan con aquellos pantalones, ¿verdad? Que de verdad yo digo que fue un suplicio subírselos en la mañana y aquel calorón, ¿verdad? Ustedes. Entonces yo les digo a mis pacientes, mire, es que saquen los vestidos del closet y ventílense a la queita un poquito, porque de veras es importante, ¿sí? La otra cosa es cambios de hábitos de conducta. Interroguen sobre la infección urinaria relacionada al acto sexual. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden modificar ciertas conductas. Y ojo que no les estoy diciendo, díganle a la paciente que no haga cositas, pero sí que puedan modificar su hábito sexual. Por ejemplo, que la mujer esté encima y el hombre abajo incrementa más el riesgo de infección, porque es una posición que en sí va a lacerar más la mucosa vaginal y va a favorecer más la penetración de microorganismos.
¿sí? La otra cosa importante es que si hay una paciente que tiene infección urinaria relacionada al coito, díganle que vaya a orinar aunque mate un poquito la pasión, ¿verdad? Que haga lo que tenga que hacer, se levante y haga pipí, ¿sí? Eso le va a disminuir el riesgo de infección urinaria. Entonces debemos de preguntar eso. Y otra vez, no tenemos tiempo, tengo 30 pacientes, etcétera. Pero si yo logro que de esas 30 ya no regresen 10, porque las traté re bien, ¿verdad? Vamos a tener en vez de 35, 20. Entonces, ojo con estas medidas. El famoso Cranberry, ustedes, y a mí este estudio me gusta mucho porque será que es como más que marketing, ¿verdad? Será que le hemos dado, es más fama que lo que no tiene. En realidad, los metaanálisis, ustedes con 1.494 pacientes, los metaanálisis son los estudios que tienen un mayor nivel de evidencia, y en realidad el uso de Cranberry logró disminuir la infección recurrente en 0.53 en mujeres jóvenes. Tomar jugo y productos más de 2 veces al día podía reducir la infección urinaria. Lo que sí es claro con Cranberry es que los estudios son heterogéneos, porque no sabemos si es que se lo toman en jugos, si se lo toman en pastillas, si se lo toman una vez al día, si se lo toman 2 veces al día, si se lo toman 1 mes o 6, ¿verdad? Entonces, cuando los estudios son tan diferentes, se hace difíciles de comparar. Otro estudio, ¿verdad?, sobre Cranberry, si puede reducir la infección urinaria, resulta que sí, el uso de productos de arándanos redujo significativamente la infección urinaria y particularmente en subgrupos, ¿verdad?, en los que tienen más susceptibilidad de desarrollar infección urinaria, como los que tienen infección urinaria a repetición o los pacientes urológicos, pareciera que funciona más. ¿Qué es lo que sabemos del Cranberry? Es aún controversial. ¿Y por qué? Porque en el 2008 la evidencia era contundente de disminución de infección urinaria relacionada a Cranberry. En el 2013 salió un estudio en Cochrane que votó todo lo que podía hacer, digamos, a favor de Cranberry, y la evidencia más reciente indica que 240 ml diarios por 2 meses o el uso oral de proantocianidina por 3 meses reduce indudablemente la adhesión bacteriana, el pH urinario y el número de episodios de infección urinaria comparada con placebo. Entonces, ahorita la evidencia es que estos esquemas disminuyen el riesgo de infección urinaria, particularmente en la infección urinaria recurrente. Como ya no tenemos opciones terapéuticas, se ha buscado probióticos. Por ejemplo, este metaanálisis también ha demostrado que los probióticos son eficaces en el tratamiento y la prevención de infección urinaria, y la evidencia actual es que parece razonable considerar el uso de probióticos intravaginales si este es Lactobacillus rhamnosus o Lactobacillus reuteri 2 veces a la semana como una estrategia para disminuir infección urinaria. Lactin B versus placebo diario por 5 días y luego semanal por 10 semanas también ha demostrado reducción en episodios de infección urinaria. Aquellas pacientes que ya son grandes, ¿verdad?, que tienen 50, 60 años, que tienen problemas de menopausia, deben de ser referidas con el ginecólogo, ¿verdad?, porque la resequedad vaginal per se les va a incrementar no solamente el riesgo, sino les puede distraer la sintomatología de una infección urinaria. Y entonces, ya terminé, no tengan pena. La infección urinaria es muy frecuente, ¿sí? Muy frecuente, enferma, mata y sale carísima. El diagnóstico no es tan fácil. No todo lo que arde es infección urinaria, ¿sí? Las complicaciones pueden ser graves, la gente se puede morir de una infección urinaria maltratada. Cada vez tenemos menos opciones de antibiótico que dar. Hoy para infección urinaria baja, lo utilizado es nitrofurantoína, fosfomicina y cipro, y las opciones nuevas parecen eficaces, las no medicamentosas. Y pues bueno, eso es lo que les traía. Bueno, muchas gracias a la doctora Canet. Si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Buenos días, doctora. Muy buena su ponencia. Gracias. Tengo duda con respecto al uso de la vitamina C junto con la nitrofurantoína.